Buenas. En esta ocasión estaremos analizando la particularidad del libro de las políticas por dentro de Lindomar Bonetti respecto a la génesis de las políticas públicas, fundamentalmente desde un aspecto teórico, analizar cómo se generan estas políticas públicas, cuál es la raíz conceptual, cuál es la raíz histórica que las políticas públicas tienen desde el punto de vista de Bonetti y fundamentalmente establecer las premisas y puentes analíticos en esa relación entre el Estado, la economía y su externalización en las políticas públicas. Precisamente hay una concepción etnocéntrica de las políticas públicas, la cual tiene que ver con la concentración histórica del pensamiento científico basado justamente en una idea de desarrollo frente a lo otro no mencionado que no es desarrollado. Eh, Acá se centra la posición de el ser humano como parte del desarrollo de las políticas públicas, pero fundamentalmente y desde el ámbito histórico no es cualquier ser humano. Es un ser humano en muchas ocasiones hombre, blanco, del norte global y desde la lógica de los centros y las periferias, de esta forma también se va gestionando en las distintas periferias y sus respectivos centros. Recordemos que que según esta noción etnocéntrica, hay una verdad y esa verdad es única y es universal. Y desde este enfoque, justamente se adopta la idea de modelos de sociedades que precisamente vienen desde una noción de desarrollo. Básicamente, y con base en los análisis sobre el desarrollo de las políticas públicas, justamente estas ideas de desarrollo están lindadas a su vez en centros de poder, están lindadas a su vez en organismos internacionales, explícitamente en bancos internacionales y en las orientaciones que desde la Organización de Naciones Unidas se emanan respecto a lo que se debería de entender como desarrollo y que justamente intenta abarcar las distintas complejidades, pero no, pero termina siendo también parte de esta lógica etnocéntrica de las políticas públicas. Otro de los elementos fundamentales que Bonetti menciona son los principios del derivado de la termodinámica en las políticas públicas y justamente tiene que ver con esta noción cientificista de las políticas públicas que está a su vez anidado a una idea de desarrollo, una idea de progreso, una idea de ciencia en la aplicación y el desarrollo de las mismas políticas públicas. Estos elementos no eximen la necesidad de las políticas públicas, no obstante, reconocen y explicitan cuál es su origen. Se refiere a la idea de progreso en la humanidad, justamente en la inserción de las ciencias naturales y el desarrollo de las ciencias naturales en las ciencias del desarrollo humano, en las ciencias sociales y en las ciencias humanas. Justamente significa que comunidades, personas, grupos sociales que utilizan modelos singulares de producción en la vida material jamás pueden desarrollarse socialmente a partir de sus propios experiencias, sino que justamente desde el impulso de las ideas, la tecnología, las ciencias. Justamente Bonetti toca un punto central del cual es difícil salirnos en el actual contexto, justamente por esta idea de progreso, por esta idea de ciencia y desarrollo en la cual estamos, pero fundamentalmente porque aquel núcleo de vulnerabilidades, de desigualdades y de estructuras de poder socialmente desiguales tiene un fundamento justamente en el aparataje histórico y no meramente coyuntural. En este sentido, borrar de la noche a la mañana esta noción de políticas públicas basadas en la ciencia y en el fundamento de orden natural, precisamente lleva a complejidades en términos de la aplicación y de las necesidades inmediatas. Eh, Hay una idea y un establecimiento de idea de desarrollo que está predeterminada
Y justamente este elemento lleva a una anulación de la singularidad en lo universal, donde el universal logra completar eh, y absorber justamente las distintas singularidades. Precisamente el anterior principio se fundamenta también en el carácter de universalidad e infalibilidad de la ciencia. Justamente la idea de desarrollo lleva impresa también una idea de que la ciencia como motor de ese desarrollo no falla. Este elemento es central porque en el uso de la técnica, los mecanismos, la técnica como un mecanismo de impulso justamente de la ciencia, tiene a su haber un elemento en las políticas públicas de no fallo. Y precisamente si la concepción etnocéntrica de las políticas públicas está dada también por los centros de poder que las emanan, la técnica se da por supuesto. En el tanto, esta técnica refiere justamente a ese desarrollo, que es un desarrollo particularizado en ciertos grupos, que es un desarrollo que no comprende las singularidades, es un desarrollo que entiende las generalidades y, la universalidad como un todo completo y cerrado, precisamente lleva a que la técnica cuente con la legitimidad suficiente para entenderse en ese campo, en ese desarrollo de las políticas públicas como aquello que no falla. Y es precisamente ahí donde, donde en el elemento, donde en el contexto histórico hemos tenido casos prácticos de políticas públicas, de políticas de gobierno que no precisamente atienden a las necesidades inmediatas. Eh, este elemento de infalibilidad de la ciencia, es decir, la ciencia no falla, ha llevado a dos principios. Uno que es la utilización en términos de suposición de que la ciencia como ciencia no tiene un fallo y es solo cualquier parte, digamos, de esa universalidad. Eh, Justamente el problema práctico de este elemento es que nos lleva a la adopción de modelos en condiciones sociales que no representan la realidad. Por ejemplo, todo el tratamiento de análisis y de comprensión de la pobreza desde un ámbito meramente técnico y no desde un campo político, más allá de lo económico. Y número dos, otro de las principales dimensiones es el uso de esa técnica como justamente hija de la ciencia y que en ella nace la dinámica de ese movimiento que impulsa la sociedad. Es decir, las relaciones sociales quedan supeditadas a la técnica como motor del desarrollo de las sociedades, que justamente tiene como premisa básica el elemento de universalidad y de anulación de lo diferente en las políticas públicas. Esto nos lleva al concepto de antidiferencialismo, eh, que trata a las poblaciones sobre la perspectiva de poblaciones homogéneas y no entendiéndolas desde sus diferencias. Este elemento es central en términos de políticas públicas porque parte del desarrollo en el sur global ha sido la ruptura de estas ideas homogéneas, entender este elemento como heterogéneo y entender estas diferencias o este antidiferencialismo como un elemento que, si bien es cierto, permite un avance sustancial en ciertos ámbitos, termina por excluir a otro conjunto de poblaciones, de personas y de grupos socialmente excluidos. Este elemento nos lleva a su vez a un carácter de utilidad del conocimiento científico, justamente porque ese conocimiento científico, de forma etnocéntrica y utilitaria, desde una racionalidad económica lleva a la producción del conocimiento, a la producción económica y a la gestión política, es decir, a esa relación entre el Estado y las políticas públicas, justamente como una forma eh, de atención y de concentración de las fuerzas políticas en términos de ese carácter científico. Es decir, eh, las políticas públicas en su utilidad abarcan estos tres campos, los gestionan, pero a su vez sirven de motor, dependiendo del paradigma sobre el cual se basen, del motor para profundizar,
en algunos casos sostener, mantener y en otros casos buscar la eliminación de todas aquellas formas de desigualdades o bien la eliminación de las formas de homogeneidad eh, en las políticas públicas. No obstante, esta no ha sido la tónica, justamente porque tenemos una forma de visibilizar el actuar de las sociedades a partir de una relación etnocéntrica y utilitarista donde hay un dominio del poder y la producción de las desigualdades sociales. Eh, Acá se entiende al centro no tanto en temas físicos o geográficos, sino también como un elemento de imaginario social, un elemento de entendimiento de que ese centro de poder, ese centro económico, es un centro también de verdad. Desde donde se emanan las políticas públicas, entonces tenemos una lógica de verdad sobre lo que es. Eh, y es acá donde tanto en lo real, donde se concentran los bienes, donde se desarrollan fuera de las distintas periferias, pero también tenemos la otra contracara, que es el carácter simbólico, que es donde se construyen también lo social, donde se construyen las relaciones humanas y donde precisamente legitimamos las diferencias entre ese centro real y el centro simbólico. Este elemento es fundamental también para entender el actuar del Estado respecto a las políticas públicas y respecto a las nociones de desarrollo, justamente entendiendo que valida las desigualdades a partir de esta lógica entre el centro y la periferia. Este elemento en términos de políticas públicas nos lleva a entender justamente que el carácter científico de las políticas públicas legitima estas diferencias centrales y las profundiza. Precisamente el conocimiento, lo social y lo político tiene que ver, al final de cuentas, con un elemento de interrelación de los distintos ámbitos de poder del Estado. Las políticas públicas no meramente son externalizaciones operarias del Estado, sino también tienen en su interior una concepción sobre la idea de un determinado comportamiento, de un determinado ejercicio de lo público, pero también un determinado ejercicio de lo privado en lo público y viceversa. La relación entre ese estado que es móvil, que es dinámico, que es estratégico y que guarda a su vez relaciones de poder, justamente tiene que ver con las formas en las cuales podemos acceder a lo político dentro de las políticas públicas. Hay un elemento que es consustancial a esto y es la forma en cómo las políticas públicas no solamente desarrollan conocimiento, sino también eh, generan procesos de distribución de ese conocimiento en la sociedad. Este aspecto es central justamente porque en sociedades donde el proyecto económico ha generado cierres sustantivos de los elementos políticos, también lo ha generado en los elementos económicos respecto a sociedades cada vez más desiguales, con comportamientos en términos laborales diferenciados y con un conjunto de factores determinantes respecto a las políticas públicas y las orientaciones sobre esta. América Latina, como caso excepcional, ha sido un punto de partida en términos de la aplicación de ciertas políticas, de ciertos modelos de políticas públicas que no precisamente responden a la realidad latinoamericana, regional y en particular a los países, sino que también hemos sido campo de experimento para el desarrollo de ciertas políticas públicas y ciertos modelos. Esto es un elemento central. Ahora bien, hay un aspecto del cual no se escapa, digamos, y es un elemento donde las políticas públicas son necesarias justamente para gestionar esta dinámica de desigualdades, buscando romper los ciclos de perpetuidad de el poder en las políticas públicas y donde hay una necesaria disputa. Cuando entendemos al Estado como una arena en disputa, entendemos también que
el cambio en los modelos dentro de las políticas públicas se convierte en otra arena de disputa. Cambio en lo metodológico, cambio en lo teórico, cambio en los enfoques, cambio en los paradigmas, cambio en los sistemas de políticas públicas que a la postre generen procesos de movilidad social, procesos de inclusión, de integración de sociedades y, perdón, de grupos socialmente excluidos y donde nos permita un crecimiento económico distribuido. Esos son algunos de los aspectos generales de entrada respecto en cuanto a las políticas públicas y esa relación con el Estado, que precisamente refiere a un elemento de evolución, a un elemento de progresión y a un elemento justamente de movimiento en esa relación políticas públicas-Estado.